Cordial salud, bienvenidos al Diplomado de Seguridad del Paciente. Hoy, módulo 8, cirugía segura. Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Es relevante abordar este tema por las repercusiones que tiene y para este módulo nos hemos establecido 3 objetivos. El primero, identificar cuáles son los errores o fallas más comunes en la atención del paciente en los procedimientos quirúrgicos. Segundo, identificar cuáles son los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorecen la presencia de riesgos en la atención del paciente en los procedimientos quirúrgicos. Y tercero, identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición del riesgo en los procedimientos quirúrgicos y su aplicación para mitigar las consecuencias. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en la seguridad de la atención en los procedimientos quirúrgicos? Acá, digamos que desde datos estadísticos, desde diferentes instancias, como la OMS, estudios IVEAS, nos ratifican la relevancia de trabajar en ello. Según estadísticas mundiales, el número de procedimientos quirúrgicos va en aumento y esto está dado por el cambio de la morbilidad que se presenta a nivel mundial, la alta incidencia de patologías como cáncer, y de las enfermedades cardiovasculares, pues se traduce en aumento de procedimientos quirúrgicos. También va de la mano de los avances en la ciencia y la tecnología, por lo tanto se hace necesario brindar respuesta a estos cambios que se van integrando a la prestación del servicio e involucrar a nuestros pacientes y al equipo de salud en la respectiva capacitación para minimizar los errores que se puedan presentar durante la ejecución de estos procedimientos. Como les mencionaba, según el estudio IVEAS, para Colombia se tiene que la severidad de estos fue variable, con predominio de severidad moderada del 57% y los eventos graves fueron de un porcentaje del 22.3%, lo que hace necesario trabajar en acciones inseguras dadas las repercusiones que se pueden generar. Esta es una breve síntesis del estudio que se realizó y cómo estaba posicionado Colombia en términos de los procedimientos quirúrgicos. Bajo la iniciativa Cirugía Segura Salva Vidas, la Organización Mundial de la Salud pretende reducir el número de muertes derivadas de procedimientos quirúrgicos y los inherentes a cada una de las prácticas ligadas a estas. Por ejemplo, los fallos en la anestesia y las infecciones de sitio operatorio. En Colombia, una de las sociedades que ha abanderado esta estrategia ha sido la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE, donde ha desarrollado diferentes estrategias para brindar intervenciones, acompañamiento y capacitación a diferentes instituciones en el país con el fin de que se genere mayor adherencia y reconocimiento de la relevancia que tienen las diferentes actividades en torno a la estrategia de cirugía segura. Ya que se reconoce que es una herramienta sencilla y práctica de fácil aplicación en cualquier sala de cirugía y que cuenta con fundamentos científicos como práctica segura. Está validado que el tener adherencia y seguir cada una de estas recomendaciones, las repercusiones a nivel de atención serán muy favorables. Tenemos que dentro como punto de partida encontramos el consentimiento informado. La adquisición de nos da como punto relevante que se involucra al paciente como un agente activo en su proceso de atención. El poder lograr ya no solamente que se ejecute como tal el documento, que antes se hacía énfasis en el diligenciamiento, o ya desde el punto de vista normativo también nos piden que logremos que nuestros usuarios entiendan en qué consiste su procedimiento, que comprendan claramente cuáles son los riesgos inherentes a la ejecución de y cuáles son los cuidados que deben de tener posterior al procedimiento. Entonces es un consentimiento en el que, como les digo, el paciente está actuando de una manera activa y consciente para poder consentir el procedimiento que se le va a ejecutar.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia Británica publicó unos estándares de acreditación para la seguridad del paciente en el entorno quirúrgico, donde destacan unos indicadores fundamentales para los equipos. Acá digamos que se reconocen otras recomendaciones, aparte de la OMS, que nos dan cuenta y se integran también a la estrategia de cirugía segura salvavidas. Un programa de orientación e información que proporcione a las personas que usan los equipos. Lo habíamos mencionado previamente, el ingreso de tecnologías hace que pues, se responda a esas necesidades de los pacientes y al cambio en este perfil de morbilidad de la población, pero que también es necesario todo el tiempo estar generando capacitación e integración de nuestros equipos de trabajo para que sean conscientes de ese cambio de tecnología y cómo se debe usar de una manera segura. El equipo especializado en la instrumentación es operado por personal competente. Recuerden que cuando ingresa una tecnología, quien lo va a utilizar debe recibir una capacitación especializada para que se asegure en todo momento que efectivamente tiene claridad de cómo se maneja, cuáles son las alertas que puede tener incluido el equipo y que generan algún fallo para que no se vaya a materializar algún riesgo. El equipo solo se utiliza según lo provisto por el fabricante. Al tener claro cómo se maneja el equipo, parte de tener claridad cuáles son esas recomendaciones de fábrica que se nos emiten y por eso es necesario tener ese manual de usuario, leerlo, poderlo desde biomédica compartir esa información y que hace parte también de la capacitación. Como les digo, a veces un equipo, una tecnología ingresa, tiene ciertos mecanismos de uso y solo se conoce lo básico, pero tiene otras bondades que al no leer de manera consciente o validar qué información nos está dando el fabricante, omitimos como algo tan sencillo que una generación de alarma y que nos puede indicar algún aspecto que tenemos que primero reconocer e intervenir oportunamente. Manual del operador del fabricante para el equipo específico utilizado en la instalación debe estar disponible para el operador del equipo. Recuerden que cuando se adquiere un equipo es necesario tener el idioma nativo y el idioma pues como tal del fabricante, esto para asegurar de que efectivamente se va a tener claridad en el uso del mismo. Todo el equipo se encuentra y se almacena en un lugar seguro y protegido. Nuevamente, teniendo en cuenta las recomendaciones que se nos emiten, pues nos daremos cuenta qué recomendaciones se nos da para la conservación y prolongación de ese equipo, para que cumpla con esas recomendaciones que se dan y no ir a minimizar la vida útil del mismo. Todo el equipo de protección personal, entonces en esto tener en cuenta si por ejemplo en un equipo de rayos X se requiere entonces la protección de un delantal plomado y otras características, entonces como lo ven, no solamente hablamos desde el punto de vista de la ejecución de la tarea como tal, de validar que sea el paciente correcto y otras características que ya lo veremos, sino también dentro de estas recomendaciones que nos brinda el Colegio de Médicos y Cirujanos, nos está diciendo que es importante el reconocimiento de la integración de aspectos como la tecnología para poder generar un procedimiento quirúrgico seguro. Por otro lado, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CNTEC de México, elaboró una guía de práctica clínica denominada Intervenciones Preventivas para la Seguridad del Paciente Quirúrgico, preparación del paciente, y hace una serie de recomendaciones en los siguientes aspectos. Prevención de la infección en la herida quirúrgica. Bañar al paciente la noche anterior del procedimiento. Acá es importante reconocer esta medida porque en muchas instituciones no se considera relevante y dentro de revisión bibliográfica se han encontrado las repercusiones y por lo tanto es importante que revisen a nivel de sus instituciones cómo se está realizando esta actividad o si por el contrario no existe, se pueda estandarizar y pueda darse a conocer a los diferentes equipos de salud y sobre todo darle una información clara y precisa al paciente para que se pueda llevar a cabo. No hacer uso de cuchillas de rasurado.
También esto incrementa el riesgo y digamos que acá se asocia con algo que se tocaba en el módulo 7 de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces acá el realizar esta actividad va a incrementar el riesgo de una infección. Por lo tanto, ya si es necesario, debe realizarse minutos previos al procedimiento quirúrgico. Aplicar de manera estricta el protocolo de higiene de manos también es una medida básica y sencilla, pero que ha costado mucho dentro de las instituciones lograr una apropiación, pero que en todo momento se reconoce las repercusiones que tiene y no se exime en este módulo hablar de ello. Prevención de eventos vasculares. En pacientes sometidos a cirugía no cardíaca no se recomienda el uso de beta bloqueadores ni de alfa-2 agonistas como prevención de eventos cardiovasculares. Entonces acá es importante, por ejemplo, el reconocimiento, y acá hablamos de otro aspecto de cuáles son esos medicamentos que viene consumiendo nuestro paciente y qué medicamentos durante su proceso de atención se le ha instaurado como tratamiento y que requieren unas recomendaciones o restricción de administración previo al procedimiento quirúrgico. Teniendo claridad de esto, pues también vamos a minimizar que se presente de entrada un riesgo y que a lo mejor el equipo quirúrgico no va a tener conocimiento de ello. Prevención del tromboembolismo venoso. Se debe caracterizar el riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar para definir las medidas de prevención. Utilización de medidas de compresión, preferiblemente graduadas hasta la cadera o el muslo si no existe contraindicación. Los mecanismos de presión neumática intermitente son una alternativa al tratamiento farmacológico. Se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, dado un mayor riesgo de sangrado en esta última. En los pacientes en los que se decida retirar el tratamiento anticoagulante, debe ser mínimo 5 días o 3 días antes de la intervención, como les mencionaba. Y acá digamos que se puede encasillar en algo que se denomina la conciliación medicamentosa en términos pues farmacológicos, validar qué venía tomando nuestro paciente y qué se le ha instaurado para poder tomar las decisiones más pertinentes y acertadas al momento de realizar el procedimiento. Mantenimiento de la normotermia. La temperatura corporal debe medirse antes de trasladar al paciente al quirófano y la inducción de anestesia no debería iniciarse hasta que la temperatura del paciente sea superior a 36 grados. Manta térmica según necesidad. Y acá digamos que puede haber una complicación intraoperatoria o también posoperatoria. En la fase de recuperación, validar muy bien los signos vitales y, como lo mencionamos, la temperatura para evitar que nuestro paciente tenga una hipotermia, y en algunas instituciones se dispone de mantas térmicas, entonces poder tener estas herramientas para poder hacer una intervención efectiva. Acá tenemos 8 aspectos que los hemos enmarcado como las acciones inseguras en los procedimientos quirúrgicos de mayor impacto y prevalencia. Tenemos procedimientos quirúrgicos en paciente equivocado, procedimientos quirúrgicos en sitio incorrecto, cancelación de procedimientos quirúrgicos no pertinentes, olvido de material quirúrgico al interior de un paciente que se denomina óblito, contaminación de sitio operatorio, inadecuada inmovilización del paciente en el procedimiento quirúrgico y falla anestésica. Estas son, como les menciono, las características o acciones de mayor relevancia y de mayor impacto durante un procedimiento quirúrgico. A continuación haremos una descripción de cada una de estas acciones con sus respectivas barreras. Dentro de las OMS se han definido estrategias para generar seguridad y tenemos entonces los siguientes. Se han marcado en los 3 momentos de todo procedimiento quirúrgico: antes, durante y después. El antes de la inducción de la anestesia, el preoperatorio, incluye entonces valoración y consentimiento informado, ya lo habíamos mencionado, qué tan relevante es el consentimiento como un acto legal y también donde nos permite identificar o explicarle al paciente de una manera clara y sencilla y que logre comprender y entender la información que se le está emitiendo. 2, después de la inducción de la anestesia y antes de la incisión quirúrgica, que se denomina intraoperatorio.
Y el 3, el cierre de la herida quirúrgica, pero previo a la salida del paciente del quirófano, que ya se denominaría el posoperatorio. Dentro de estas características tenemos entonces mejorar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. Esta es la lista de chequeo que se utiliza desde la estrategia de la OMS, pero acá es importante identificar que es un punto de partida, pero que no se cierra solamente estos criterios o características que se muestran a continuación, sino también que es necesario que cada una de las instituciones valide sus necesidades, haga su ajuste y logre estandarizar la información al equipo. Antes de la inducción de la anestesia, entonces tenemos las siguientes actividades. Se ha confirmado el paciente, su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento, entonces se va a ratificar si se hizo o no se hizo. En este caso se marca así, validando y haciendo la actividad de validar con el paciente cuál es su nombre, nombres y apellidos correctos, cuál es el procedimiento que le van a realizar y cuál es la lateralidad. Por ejemplo, si le van a hacer una reducción o colocación de material de osteosíntesis, miembro o en cadera derecha que no termine siendo en cadera izquierda. Entonces es importante siempre validar la lateralidad, pues en caso que aplique, o del sitio quirúrgico como tal. Se ha marcado el sitio quirúrgico, entonces acá lo mismo es estandarizar cómo se va a identificar el sitio quirúrgico, porque lo hemos visto en algunas ocasiones o en videos o en material educativo que se nos ha mostrado, que se marca, por ejemplo, en una X y para una persona la X quiere decir que ese no es el sitio. Entonces es importante dentro de esa estandarización identificar de una manera clara cuál va a ser el mecanismo con el que se va a identificar el sitio operatorio, ya sea una X o con una cinta o como el mecanismo o estrategia que ustedes definan, pero que haya claridad dentro del equipo de trabajo. Se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica. Lo mismo, acá se integran la identificación de mantenimiento preventivo de los diferentes equipos biomédicos que estén disponibles y que sean seguros en el uso durante el procedimiento quirúrgico, y a su vez la medicación anestésica. Si requería la administración de X medicamento o la suspensión por el contrario de otro, y también de la respectiva tratamiento pues establecido de acuerdo pues al procedimiento. Se ha colocado el pulsoxímetro al paciente y funciona. También se enmarca dentro de la validación de los equipos biomédicos que estén funcionando adecuadamente. Acá se pregunta, ¿tiene el paciente alergias conocidas? También se tiene que indagar esos antecedentes de nuestros pacientes. Vive vía aérea difícil. Dentro de la valoración preanestésica se debe identificar esta serie de riesgos en el paciente y poderlos notificar de manera pues oportuna para tener disponible, por ejemplo, el equipo de vía aérea difícil. Hay riesgo de aspiración. Riesgo de hemorragia. Entonces si se tiene riesgo de hemorragia o se identifica, dado el procedimiento quirúrgico, que hay una pérdida considerable de sangre, entonces se debe hacer una reserva, informarle en ese momento pues al paciente en esa valoración preanestésica e informarle y educarle por qué se hace esto dadas las condiciones e implicaciones que tiene el procedimiento que le vayan a ejecutar. Esto de manera clara y sencilla por el lado antes de la inducción de la anestesia. Antes de la incisión cutánea, entonces acá tenemos que es importante confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Recuerden que recibimos al paciente y es necesario presentarse al paciente de manera individual, identificando el rol que va a cumplir cada uno durante su procedimiento. Confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Vuelve a ratificarse esta información en esta fase. Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos, tener claridad.
qué profilaxis se le va a administrar y el tiempo de administración para garantizar de que se cumpla de manera adecuada. Previsión de eventos críticos, como por ejemplo, validar por parte del cirujano cuáles serían los pasos críticos o no, cuánto durará la operación, cuál es la pérdida de sangre prevista. Entonces, como les mencionaba de manera previa, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues se va a realizar una intervención proactiva y va a generar seguridad en la ejecución del mismo. El equipo de enfermería, por ejemplo, si se ha confirmado la esterilidad, y esto se hace a partir de los resultados de los indicadores químicos que tenga nuestro equipo, que haya claridad, por ejemplo, si es un material de osteosíntesis que se haya entregado completo y de manera oportuna, cosa que no vaya a haber un fallo en la disponibilidad de los equipos que se van a utilizar durante el procedimiento. Hay dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos, como les digo, en caso de identificarse se debe hacer de una manera oportuna y previo a esta fase, ya que extendería el tiempo quirúrgico y por lo tanto el riesgo en el paciente. Por el lado de anestesia, presenta el paciente algún problema específico, entonces dentro de esa valoración él debe haber identificado esos riesgos y es en este momento en que vuelve y valida con su equipo cuáles son esos riesgos que él logró identificar. Pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. Entonces, por ejemplo, el paciente que va para un procedimiento de ortopedia debe tener disponible estas imágenes para que el cirujano, pues, durante el procedimiento quirúrgico no tenga que hacer un stand-by de la misma y, como les digo, también tiene repercusión en esa que se extienda el tiempo quirúrgico. Por último, antes de que el paciente salga del quirófano, entonces el enfermero confirma verbalmente los siguientes aspectos: el nombre del procedimiento, vuelve y se ratifica qué procedimiento fue el que se le ejecutó al paciente. El recuento de instrumental, gasas y agujas. Recuerden que lo hablábamos anteriormente dentro de esas acciones podemos encontrar, por ejemplo, el óblito, que es el olvido de material en cavidad. Entonces es importante establecer esos mecanismos, ya sea a través de un tablero, para validar la información y que en esta fase pues se logre ratificar, identificar en caso de que se haya dejado algún elemento en cavidad. El etiquetado de las muestras, por ejemplo, con respecto a muestras de patología, también definir de una manera clara a fin de que se asegure ese mecanismo y que, por ejemplo, no se vaya a presentar por mal uso o mala rotulación de la muestra, que se vaya a presentar confusión de la misma, dadas las implicaciones que tiene la obtención de esta muestra. Si hay problemas de resolverlo relacionado con el instrumental y los equipos, y por parte del cirujano y anestesista y enfermero, cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Entonces acá también dentro del procedimiento quirúrgico pueden surgir complicaciones que tienen repercusión en su recuperación y en ese postoperatorio, entonces es importante mencionarlo. De una manera clara y sencilla se ha tratado de mostrar, obviamente se amplía la información en cada uno de los módulos. La invitación es a generar y a reconocer e implementar esta estrategia que, como les mencioné, la OMS ha establecido de una manera muy sencilla, pero que tiene gran repercusión en la prestación del servicio. Muchas gracias.